Listo, jóvenes, listo, señoritas. Nuevamente tengan ustedes buenos días. Vamos a dar inicio a la clase el día de hoy. Miren, yo no me incomodo cuando de repente el curso anterior está con la intensidad que de repente pueda ser una clase. Lo que sí me incomoda es cuando no se respete el horario. Miren, ve, son 8 minutos que ya se ha pasado la hora. Yo no sé quién es el docente, tampoco me va a poner a pelear a estas alturas, pero yo creo que ustedes deberían haberlo dicho. Bueno. Es cuestión de ustedes. Comenzamos, ¿ya? En cuanto a los fenómenos naturales, habíamos visto todo lo que es contaminación y el acuerdo de Kioto, calentamiento global. En cuanto a los fenómenos naturales, es un hecho, una ocurrencia extraordinaria o rara que podemos percibir con nuestros sentidos y que se producen por los cambios físicos y químicos que ocurren en la naturaleza. Un fenómeno es algo súbito y en algunos casos sorpresivo, no avisa los fenómenos naturales. Entonces, ¿cuáles son los fenómenos que normalmente se presentan? Los sismos, o también llamados seísmos, que es cuando sacude la corteza terrestre por procesos repentinos que se desarrollan en el interior de la misma y que produce similarmente derrumbes y agrietamientos. Pueden ser producidos por el movimiento de placas, y acá pues tenemos la placa de Nazca y tenemos la placa suramericana que hacen que rocen cada momento. Entonces, antes de ayer, 13 de julio, la ciudad de Moquegua, desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche, tuvo 10 movimientos sísmicos. 10 movimientos sísmicos. De los 10, 9 fueron de intensidad leve y solo uno tuvo intensidad moderada. ¿Sí? Entonces, ya ayer 14, han salido los especialistas en el tema a recomendar sobre todo, ¿no? A recomendar que estemos preparados, que estemos atentos, que existe la probabilidad alta, ni siquiera mediana o pequeña, es una probabilidad altísima de que en el Perú en los próximos días, semanas o meses, no sabemos exactamente cuándo, pero existe la probabilidad de que Perú, por todos estos antecedentes, sufra un terremoto de 8.5 grados en la escala de Richter. Y si en el Perú se da un terremoto de esa magnitud, ya saben lo que pasaría, pues, ¿no? Ahora, ¿dónde? La hora, el día, no sabemos. ¿Hay que estar preparados? Obviamente que sí. ¿Ve? Eso han salido al día de ayer a decir los especialistas, producto de lo que ha ocurrido en Moquegua el día 13 de julio, antes de ayer. ¿Qué más tenemos? Tsunamis y maremotos, que son olas de gran tamaño, que se producen comúnmente por el movimiento de la corteza terrestre, ¿no? Entonces, cuando el epicentro de un movimiento sísmico es el mar, se lanza la alerta de tsunami, o en todo caso el maremoto, ¿no? Que van a ser olas de gran tamaño, que son producto de las ondas telúricas. Las erupciones volcánicas es el paso del magma o de la lava, que es la expulsión de materiales sólidos y gases del interior de la Tierra hacia la superficie. Otro desastre fuerte. Los saludes o avalanchas es el desplazamiento que trae consigo la nieve y que puede traer pues vegetación o resto de rocas, siendo causada básicamente por la falta de igualdad de la nieve, ¿no? ¿Ve? Entonces, cuando hay aludes, pues o aluviones es triste, ¿no? ¿Ve? ¿Por qué? Porque se forman bloques de hielo, lodo, piedra, que al final terminan enterrando por completo ciudades, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos los huaicos, que es el desprendimiento de lodo y rocas debido a las precipitaciones fluviales, que se desplaza pues en quebradas secas, ¿no? O sea, la lluvia es lo que hace que las quebradas se activen, y ese es uno de los fenómenos que más afecta a Huánuco, ¿no? Sobre todo los huaicos. Las inundaciones son la incursión lenta o violenta del agua en lugares secos. Lenta cuando hay filtración, violenta cuando el río se desborda, ¿no? Eso es en cuanto a las inundaciones. Las sequías es la ausencia del agua en su distinto estado en un determinado lugar, ¿no? Es cuando no llueve, no hay humedad, y eso que genera erosión del suelo y pues infertilidad. La caída de las heladas es el descenso de la temperatura por debajo de los 0 grados en un determinado lugar. Ahora que estamos en invierno, justamente estamos teniendo este tipo de fenómenos. ¿Ve? Los huracanes es una tormenta tropical que circulan en zonas de baja presión y que se considera los vientos a partir de los 110 kilómetros, llegando hasta superar los 240 kilómetros, ¿no? Los huracanes. Y por último, los tornados, que es una columna de aire que aparece en forma violenta y que toca la tierra girando violentamente y arrasando todo lo que encuentra en su paso. En cuanto a todos los fenómenos que hemos visto hasta acá, ¿cuáles no se presentan en el Perú? ¿Cuáles son los que no se dan en el Perú?
Huracanes, huracanes y tornados. y Claro. tornados. Tornados, ¿De dónde son estos huracanes y tornados? mayormente de Norteamérica y Caribe. Claro, ¿no? Mayormente son de Estados Unidos, ¿no? Los huracanes y los tornados. Luego todo lo demás sí hay en el Perú, ¿ah? En el Perú hay sismos, tsunamis, aludes, huaicos, inundaciones, sequías, heladas, ¿no? Entonces, por ese lado existe este problema. Ahora, los fenómenos que más nos afectan, obviamente son los sismos, ¿no? Todos los días hay movimientos telúricos en el Perú, algunos percibibles, otros no, pero que hay que analizarlo, algunos términos, ¿no? Entonces, el hipocentro es el punto donde ocurre el movimiento vibratorio, o sea, es donde las placas rozan, es el hipocentro. El epicentro es el foco en la superficie terrestre, o sea, chocaron en la parte subterránea, ¿ve? O rozaron en la parte subterránea, el hipocentro, pero ¿dónde tú vas a ver el epicentro? En la parte terrestre. ¿Dónde fue? ¿Ve? Por eso es que se encuentra de manera vertical al hipocentro. La magnitud es la cantidad de energía liberada por las ondas sísmicas y se mide gracias a la escala de Richter. Ahora vamos a verlo. Y la intensidad es el término distinto a la magnitud y se refiere al resultado de la destrucción del sismo mediante una escala de observación que es la escala de Mercalli. Acuérdate, ¿ah? La magnitud en base a la escala de Richter, la intensidad en base a la escala de Mercalli, que justamente acá está. ¿Ve? Entonces, la escala de Richter nos mide ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, hasta 12. Entonces, cuando 3.5 grados, generalmente no se siente, pero es registrado. Entonces, el sismógrafo registra, pero casi no se siente. Cuando es de 3.5 a 5.4, se siente, pero causa daños menores. De 5.5 a 6, ocasiona daños ligeros a los edificios, agrietamiento, todavía no la construcción está tirada abajo. De 6.9 a 6, de 6.1 a 6.9, ya hay daños severos, ¿no? Acá ya puede haber destrucción. De 7 puntos a 7.9 es un terremoto mayor, causas graves. Y de 8 a mayor, ya estamos hablando pues de destrucción total, ¿no? De algunos lugares. ¿Ves? Entonces, eso es en la escala de Richter, que es lo que maneja el Instituto Geofísico del Perú. ¿Ve? Un ratito, por favor, está pasando el carro recolector de basura. Viene con su bulla. Vamos a esperar, ¿ya? Ya. Ahora sí, ahora sí. Ya. Entonces, eso es en cuanto a la escala de Richter. Como les decía, acá, y ahora sí. Aldair, ¿qué ha pasado? ¿Qué tienes? Aldair, ¿estás bien? No sé, chicos, ¿ah? Listo. Entonces, esa es en la escala de Richter que maneja el IGP. La escala de Mercalli, como ya hemos dicho, va a establecer la magnitud, los desastres que ha generado. Entonces, cuando el movimiento es débil, no hay muchos desastres. ¿Ve? Luego tenemos muy débil, débil, leve, moderado, poco fuerte, fuerte, muy fuerte, destructivo, ruinoso, desastroso, muy desastroso y catastrófico, ¿no? ¿Ve? Por eso es que cuando se analiza, básicamente, los movimientos sísmicos se utilizan estos dos. La escala de Richter y la escala de Mercalli. La de Mercalli no se menciona mucho porque eso va a depender mucho del análisis que se va a hacer cuando ocurrió el desastre en un determinado lugar, ¿no? ¿Ve? Por eso es que no se utiliza mucho. En cambio, la de Richter sí. ¿Ve? La escala de Richter sí. Ahora,
Ese es por un lado los fenómenos. Por otro lado, ligado a los fenómenos, van a estar los desastres, que ya son daños a las personas y los lugares donde se vive de forma negativa y directa. O sea, ¿por qué a veces hay desastres? ¿Ve? ¿Por qué a veces hay desastres? Porque las personas hacen casas o habitan lugares que no deberían hacerlo. ¿Ve? Entonces, de eso ya creo que lo hemos hablado en el curso de cívica, cuando tocábamos el tema del SINAGER, ¿no? Cuando hablábamos del SINAGER decíamos, ¿no? Tú no puedes poner de excusa, no tengo dónde vivir y por lo tanto voy a hacer mi casa donde mejor me plazca. ¿Ve? No se puede poner eso de excusa. Por eso es que a veces, cuando ocurre un desastre, al primero que le echan la culpa es al Estado, al gobierno, cuando el culpable es la persona. Ahora, ¿qué características van a tener los desastres? Los desastres también varían de acuerdo a su intensidad y eso es producto de algunos factores, ¿no? Uno es la vulnerabilidad en donde te encuentras, dos es la situación socioeconómica, a veces, como dicen, los recursos hacen que cometamos esos errores, la educación de la población en caso de desastres, y ahí está pues el SINAGER. Entonces, por ese lado, esa es la primera característica. Por otro lado, los desastres naturales no se pueden suprimir, pero sí se pueden prevenir y mitigar los efectos, ¿no? Nosotros sí podemos saber qué hacer frente a un desastre. La historia peruana nos cuenta del desastre de Yungay en Ancash del 31 de mayo del 70, donde se presentaron dos fenómenos naturales, ¿no? Primero, un terremoto a gran escala y segundo, un aluvión, ¿no? ¿Ve? Que trajo como consecuencia la desaparición de este pueblo. Los desastres más comunes en el Perú son los sismos, ¿ve? Las inundaciones, las heladas, las sequías y el fenómeno del niño que te genera desastres, ¿no? El incremento de las lluvias. Ahora, ¿qué consecuencias nos trae, pues, los desastres? Se pierden muchas vidas y ese es lo más triste, ¿no? Por eso es que cuando la gente no sabe qué hacer, termina muriéndose. Segundo, la pérdida de los recursos naturales. Tercero, la economía sufre un estancamiento. Hasta puede producirse una crisis en la zona donde produjo el desastre, obviamente, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy abastecedor de papa en el mundo y acá hay un desastre, el mundo va a empezar a tener desabastecimiento de papa y yo también voy a tener problemas. Indirectamente, la economía mundial se ve afectada dependiendo del tamaño de la economía afectada, ¿no? Si en Estados Unidos los huracanes y los tornados cuando se presentan repercuten en todo el mundo, ¿ve? ¿Por qué? Porque ellos, pues, este, son prestamistas, digamos, de otros países subdesarrollados o pobres, ¿no? Y por último, el atraso y el estancamiento, el desarrollo y el progreso, ¿no? De la zona en cuestión, ¿no? Nosotros, después del terremoto del 2007 de Ica, ¿cuánto tiempo Ica tuvo que esperar para que pueda ser una ciudad nuevamente en progreso, ¿no? En desarrollo? Entonces, eso básicamente van a ser las consecuencias, pues, que nos va a traer los desastres naturales. Por último, en esta parte hablaremos del desarrollo sostenible, ¿no? Que es un concepto que se aplica al desarrollo socioeconómico de la sociedad y que pues que es capaz de satisfacer sus necesidades actuales sin comprometer los recursos y las posibilidades de las futuras generaciones. ¿Dónde se empezaría a desarrollar el concepto o la definición de desarrollo sostenible? En la Comisión Brundtland, que fue la primera ministra de la mujer que tuvo Noruega en 1920. Entonces, ella en esa conferencia, en esa comisión, diría lo siguiente, ¿no? Está en manos de la humanidad el desarrollo, que el desarrollo sea sostenible, perdón, es decir, asegurar que se satisfagan las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. O sea, cuando hablamos del desarrollo sostenible, chicos, hablamos de que no solo tenemos que pensar en el presente, sino tenemos que pensar en el futuro. En ese futuro que lo van a desarrollar nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. ¿Eh? Eso básicamente. Lamentablemente, pues, en el Perú y en muchas partes del mundo no se ve así, ¿no? Encontramos petróleo en un lugar y lo extraemos hasta quedarnos sin nada. Y luego ese lugar queda pobre, y luego para las futuras generaciones no hay petróleo, y luego problemas de pobreza y una serie de cosas, ¿no? Por eso es que uno siempre tiene que pensar en el futuro. Ahora, ¿qué problemas planetarios debería resolver o se debería resolver desde el desarrollo sostenible? Primero, la superpoblación y las desigualdades. La superpoblación nos trae pobreza y al haber pobreza hay un trato desigualitario. Entonces, para evitar esto, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Lo que se tendría que hacer es básicamente
una política poblacional, ¿no? No digo tanto para controlar la población, pero sí para educar a la población. En otros países sí tienen políticas de control de la natalidad, ¿ve? Controlan el número de nacimientos, ¿ve? China es un ejemplo claro, ¿no? En China, por el exceso de población que tiene, China tiene más de 1.500 millones de habitantes, entonces ahí se ha establecido una política de control de la natalidad, ¿no? Ahí las parejas pueden tener un hijo libre, dos hijos, pagan impuestos, tercero ya no hay. Porque no te permiten, no. Un hijo normal, el segundo hijo pagas impuestos, el tercero ya no existe. Si tú quieres tener más de tres hijos en China, normalmente las parejas terminan migrando a otros países, ¿no? ¿Ve? ¿Por qué? Porque ya no alcanza sus recursos. Y una de las razones que pasa justamente en China es que al no haber recursos, la gente come todo lo que hay, ¿no? No sé si ustedes han visto los mercados callejeros en China. ¿Han visto los mercados callejeros? La comida callejera en China, ¿no? ¿Ah? ¿Han visto o no? Comen de todo. Me acuerdo haber visto un pez, este, que parecía, ¿cómo parecía? A ver, así como el bagre, pero tenía cuatro patas. No era un pez, era un animal, no era un pez, perdón, me rectifico. Y, ahí en redes sociales lo mató, lo partió así en trocitos, y luego lo empezó a preparar en guiso con verduras, y luego en una fuente. Entonces, China por la... A ver, estamos hablando, yo no sé, a veces a usted se les da información importante, ¿ve? Y de verdad que me dan cólera cuando yo leo, discúlpenme a los que escriben, a los que no escriben así, pero cuando yo leo tanta estupidez, me da cólera. A mí no me da risa. Hasta para hacer broma, uno tiene que ser inteligente. Hasta para hacer broma. Les estamos diciendo de qué es lo que pasa en China con la superpoblación y que por eso tenemos problemas y una de las razones ha sido el COVID, pero me ponen hasta Firulais. ¿Quién es Firulais? Pues a mí no me da risa. ¿Ve? Si a mí me estaría dando risa, me estaría... Ahora, ¿ustedes, el que ha escrito, cree que los demás da risa? Bueno, cada uno ve cómo mejor se forma, pues, ¿no? Por eso les digo, yo desde el primer día de clases, utilicen bien el chat, utilicen bien el chat. ¿No? Pero, no sé, pues yo no sé con quién. Es que eso de no va a volver a pasar, discúlpeme, pero eso de que no va a volver a pasar, esto guárdenlo para otras personas. Para mí no. A mí no me tienen que pedir perdón ni disculpas. Ustedes verán cómo se forman. ¿Ve? Pero no sé, pues, yo con quién estaré hablando, ¿no? Y justamente les decía, uno de los problemas que trae China es que, no sé si ustedes se han percatado, pero básicamente la mayoría de epidemias, la mayoría de epidemias y de enfermedades se generan en ese país, ¿no? Lo hemos visto el COVID, lo hemos visto la gripe aviar, lo hemos visto la gripe porcina, ¿ve? Y que sobre todo terminan siendo no solamente enfermedades, ¿no? Terminan siendo epidemias y bueno, el COVID ha terminado siendo pandemia, pues. Entonces, uno de los problemas, por eso dice, planetarios, es eso, ¿no? Evitar que haya superpoblación y que al haber superpoblación, pues empecemos a utilizar todos los recursos que hay en la naturaleza, ¿no? Y no todo lo que hay en la naturaleza, pues, va a ser apto para el consumo humano. ¿O sí? ¿Ustedes qué opinan? ¿Todo lo que hay en la naturaleza se come? ¿Todo lo que hay en la naturaleza se consume? No, no. No, profesor. No, ¿ve? Entonces, ahí viene el gran tema. Entonces, el desarrollo sostenible va por este lado. El incremento del efecto invernadero es otro de los problemas que se tiene que ver, ¿no? Hay muchos gases tóxicos que están contaminando nuestro planeta, eso lo hablábamos en la clase anterior, y que tiene que ser regulado. Pues, ¿para qué? Para pensar en nuestras futuras generaciones. No me voy a cansar de hablar de ello. La destrucción de la capa de ozono, otro gran problema, ¿no? Ahora, destruido la capa de ozono, ¿hay solución o no? Se deterioró la capa de ozono. ¿Se puede hacer algo? Ya no, no.
Ustedes saben que la capa de ozono es la capa envolvente de la Tierra. ¿Ve? Es la capa envolvente de la Tierra. Y al destruirse, ya no vamos a ir al espacio y ponerle un parche o vamos a ponerle una manta. No, no. ¿Y qué lugares ya están teniendo con este tema, problemas? Chile. Chile, profe, sí. Ustedes saben que Chile tiene un desierto, se llama el desierto de Atacama. Y en el desierto de Atacama, tú no te puedes exponer al sol porque los rayos UV te generan cáncer a la piel. ¿Por qué? Porque justamente en esa zona se ha destruido la capa de ozono, se ha deteriorado la capa de ozono. ¿Sí? ¿Qué más? Otro problema, la humanización del paisaje. Y cuando habla de la humanización es porque no tenemos paisajes, pues. Hoy hay más infraestructura, más cemento, menos contacto con la naturaleza. La preservación de la biodiversidad, que es uno de los temas que va de la mano con la contaminación, ¿no? Y por último, la erosión, la desertización y la destrucción de la selva. ¿Cuántas hectáreas de bosques estamos perdiendo en la Amazonía? Por eso dicen, no, la Amazonía, que es el pulmón del mundo, hoy está en problemas. Y Perú es parte de ese problema porque nosotros somos dueños de una parte de la Amazonía. La Amazonía lo compartimos 5 países más o menos. A ver, Brasil, el que tiene más parte de la Amazonía, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Ah, y Bolivia. Bolivia también tiene selva. Bolivia también tiene selva. Entonces, hay que pensar siempre en el cuidado, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los retos que plantea el desarrollo sostenible? En el 2015, cuando se llevaba a cabo la Asamblea General de la ONU, a través del informe Transformar nuestro mundo, se adoptó una agenda al 2030. ¿Cuál fue esa agenda? Poner un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, y que tenía la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. ¿Ve? Esos han sido los retos que planteaba el desarrollo sostenible. Entonces, justamente en base a estos retos se plantearon 17 objetivos. El primero es el más importante, obviamente, ¿no? El fin de la pobreza, porque a partir de ello vas a poder generar desarrollo. Hambre cero, dos. Objetivo 3 es salud, bienestar. El 4 tiene que ver con la educación de calidad. El quinto con la igualdad de género, que tanto se habla, ¿no? Igualdad de género, ¿no? Que varones y mujeres tenemos los mismos derechos. Pero ¿de qué va a valer que te tengas un objetivo macro, supranacional, digamos, cuando a nivel micro, a nivel de hogares, no practicamos la igualdad de género? Por eso yo digo, el problema del machismo que trae como efecto la violencia hacia la mujer es básicamente originado en la casa. Cuando la mamá le dice al hijo varón, no quiero que estés a mi lado viendo cómo cocino, porque eso es cosa de mujeres. Tú ándate con tu papá a arreglar el carro. Entonces, ese niño cree pensando que hay actividades que solo son para varón y hay actividades que solo son para mujer. Por eso estamos mal. Entonces, ¿dónde se genera el machismo? Es en la casa. Los culpables, los padres. Padres. Por eso uno tiene que formar a sus hijos dándole un trato horizontal igualitario. Yo no estoy diciendo que el hijo varón te ponga el vestido de la hermana mujer. ¿Eh? Eso no es mi mensaje, porque eso no sería igualdad. ¿Eh? Lo que yo quiero darles a entender es que nosotros en nuestros hogares debemos empezar a formar a nuestros hijos con un trato igualitario. ¿Eh? Con un trato igualitario. Si la hija mujer cocina, ¿por qué el hijo varón no lo puede hacer? ¿Por qué la única que tiene que servir la comida tiene que ser la mujer? ¿Y por qué no lo puede hacer el varón? ¿Que acaso el varón no tiene dos manos para hacerlo? Esos son aspectos, aunque parecen pequeños, pero que empiezan a desarrollar el machismo desde el hogar. Yo les aseguro que acá a algunos de ustedes, todavía su mamita les está lavando la ropa interior, a algunos varoncitos. Yo les aseguro. ¿Ah? Entonces, ¿cómo planteamos la igualdad de género ahí? ¿Cómo? Por eso es que es un trabajo educativo, pero educativo no tanto de los colegios. En los colegios se va a fortalecer esto, pero sobre todo tenemos que ver con el tema familiar.
Porque si eso no se da, empezamos a tener problemas. Agua limpia y saneamiento. Deberíamos consumir esto, ¿no? ¿Ve? Deberíamos consumir esto. ¿Ve? Con orgullo lo digo a mí no hace 10 años. Bueno, a mí mi madre, a razón de mi tía, fue un comentario que le dijo, mis hijos a los 9 años ya lavan su ropa. Y nosotros desde los 9 años lavamos la ropa. Bueno, ahora se nos hace más fácil porque todo lo metemos a la lavadora, ¿no? Obviamente que no las ropas interiores, porque ustedes saben que la ropa interior tiene que ir con más cuidado en el tema del lavado. Pero yo me acuerdo que de los 9 años mi madre me enseñó a lavar las camisas, los polos, las ropas interiores y muy separado, ¿no? Hay gente que lo junta todo y luego está pasando enfermedades que también son tristes. En cuanto al objetivo 6, hablaba del agua limpia y el saneamiento. Eso tiene que ver, pues, que hoy se deben establecer en algunas, o en todas las ciudades del mundo, no en algunas, en todas las ciudades del mundo, plantas de tratamiento para lo que son aguas, planta de tratamiento de agua potable, ¿no? Las PETAP, ¿ve? ¿Qué más? La energía accesible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, que el trabajo sea con todos los beneficios que corresponda, la industria, la innovación y la infraestructura, la reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable. Importante el objetivo 13, acción por el clima. Para proteger el clima tenemos que prohibir la deforestación y pensar en el futuro. La vida submarina, la vida de los ecosistemas terrestres, la paz, justicia e instituciones sólidas y las alianzas para lograr los objetivos. Esos son los 17 objetivos que se trazó en el 2015 cuando se llevaba a cabo la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Ve? Por último, por último, ¿cuáles son los pilares del desarrollo sostenible y cuáles son sus elementos? Existen tres pilares, ¿no? La parte social, económica y medioambiental. Entonces, considerando, se dice que el bienestar social va de la mano con el equilibrio económico y la bonanza económica. O perdón, con el equilibrio ecológico y la bonanza económica. ¿Qué significa esto? Que yo no voy a generar impacto en la sociedad si primero no tengo crecimiento económico y segundo, si no protejo el medio ambiente. ¿Ve? ¿Saben cuál es el gran problema de los países hoy por hoy en el mundo? Que lo único que buscan, ¿qué cosa es? Plata. Tener ingresos por doquier. Venden inclusive su alma al diablo. Lo importante es tener plata. Pero no se dan cuenta que a veces de nada vale tener dinero si ese dinero no es invertido correctamente en las generaciones actuales, pero sobre todo en las futuras generaciones. Yo no sé si a ustedes les dije en la clase de cívica, pero a veces me da mucha cólera, es escuchar a los candidatos como ahora, a los que están postulando para alcalde, para regidor, para gobernador o consejero regional, cuando dice, ¿no? El futuro del país son los niños del Perú. ¿Han escuchado ustedes esa frase, no? El futuro del país son los niños del Perú. ¿Han escuchado? Yo Sí. reniego cuando escucho eso, porque son una tira de mentirosos. Son una tira de mentirosos. ¿Y por qué les dice mentirosos, profe? Porque de qué vale que tú digas que el futuro son los niños cuando no invertimos en su educación? Profe, pero un alcalde puede invertir. Obviamente, un alcalde puede gestionar para la construcción de un colegio en el distrito. ¿Eh? Puede gestionar carpetas modernas, bibliotecas actuales. Eso es educación. Por eso es que son una tira de sinvergüenzas, mentirosos, buenos para nada. ¿Ah? Entonces, ¿para qué hablar del desarrollo sostenible si lo único que pensamos es en el desarrollo económico? Y ahí viene el problema. Por último, ¿qué elementos tiene el desarrollo sostenible? Primero, la estabilización poblacional. Tiene que ver con control demográfico, lo que les he dicho. El uso eficiente de los recursos naturales. Hay que utilizarlo correctamente. Reducción de los residuos y la contaminación. Para eso es que hay que establecer plantas de tratamiento de residuos sólidos, como también plantas de tratamiento de aguas residuales. Situaciones de provecho para todos. Todos deben tener las mismas condiciones de poder desarrollarse. Definición de los límites medioambientales, depuración del concepto de la economía de mercado y la formación
y los cambios sociales y culturales. ¿Ve? Esos son los 7 elementos que va a tener el desarrollo sostenible. Entonces, con esto estaríamos terminando esta parte. No sé si hubiera alguna pregunta de parte de ustedes para pasar al siguiente tema. ¿Ha quedado claro, chicos? Sí, profesor. ¿Dudas, preguntas? Más que hay una diferencia, el que me está preguntando la diferencia entre fenómeno y desastre, es que el desastre es parte de los fenómenos. No te olvides que los desastres son los efectos, los impactos en las personas y en la comunidad. ¿Sí? El fenómeno sería natural, profesor. ¿Perdón? No le escuché. El fenómeno sería natural. El Los fenómeno fenómenos no son sería naturales, natural. pero si el El fenómeno desastre, afecta a la persona, sería ya un desastre. a ver, más allá de diferencias, tienen más en común los dos. El fenómeno es algo impredecible, lo que hemos dicho. El desastre son los efectos que te traen, las desgracias que te traen. Y no solo es a la persona, a la naturaleza, por ejemplo. Ocurrió un alud. ¿Cómo queda esa zona después de eso? ¿En el mismo estado o totalmente destruido? Destruido. Listo, entonces, ¿el efecto solo hacía la persona o también hacía la naturaleza? ¿Ah? También a la naturaleza. Entonces, eso es, más que haya diferencias, están entrelazados. ¿Sí? Pero el fenómeno es Dígame. impredecible, no es predecible. Por eso he dicho, pues, Saraí, es Usted dijo súbdito. predecible, ¿verdad? No, ¿cómo decir predecible? Ningún fenómeno, en ningún momento he dicho que es predecible. He dicho impredecible. No avisa. No, 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 en ningún momento he dicho que es predecible. ¿Qué más? Listo. ¿Sí? Profesor, ¿Acá claro? profesor, A ver, disculpe, una diferencia exacta de hipocentro y epicentro. una diferencia. Por eso te estoy diciendo, pues, Flor, no prestan atención. El hipocentro es la parte donde rozan las placas, que es la parte subterránea, el subsuelo. El epicentro es la parte superficial, la superficie terrestre. ¿Ve? Los datos de los sismos, ¿cuál es lo que te arroja? ¿El epicentro o el hipocentro? Cuando hay un sismo. Cuando hay un sismo, ¿qué es lo que se te informa? ¿Dónde fue el hipocentro o dónde fue el epicentro? Epicentro. ¿Por qué? Porque es lo que se puede observar, ¿correcto? Por eso te dice, ¿no? Hipocentro es donde se da la vibración, es donde se da el choque, donde se da el rozamiento, la profundidad. En cambio, el epicentro es la parte terrestre, ¿no? Y a partir de eso te dice a tantos metros de profundidad ha habido el choque. ¿Ahora quedó claro? No me prestan atención. ¿Qué estarán haciendo? Pues, ya hemos terminado ya desarrollo sostenible y yo les pregunto. Por eso les digo, cada vez que yo termino un tema, les digo, ¿alguna pregunta? Todo claro, profe, todo claro. Ahí está el tema, pues, chicos. Y no me molesto, sino que yo les digo, ya hemos terminado un tema y volvemos al tema anterior. ¿Ve? A ver, otra pregunta más de todo lo que hemos desarrollado, a ver, para que de repente no me malinterpreten las palabras. ¿Sí? Listo, ¿no? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver lo que tiene, lo que está relacionado a la geografía humana y dentro de ello está la población y las actividades económicas que desarrollamos, ¿no? Entonces, para hablar de la geografía humana, tenemos que mencionar qué es la demografía. Y la demografía es la ciencia que estudia, ¿sí? La distribución espacial de la población, tiene que ver con los elementos, las características, las clases, la cantidad de los movimientos migratorios.
Entonces, la demografía es la que nos va a dar datos poblacionales importantes. Nos va a dar datos poblacionales importantes, ¿no? Varones, mujeres, población total, población relativa, población económicamente activa, población analfabeta, tasa de fecundidad, tasa de natalidad, tasa de mortalidad, migración, emigración, inmigración, o sea, hay mucha información que nos da la demografía. Entonces, ¿cuáles son los factores que hacen posible la concentración humana? ¿Ve? Tenemos el clima, la gente busca clima templado, lugares donde el clima sea templado, donde no sea ni muy caluroso ni muy friolento. El relieve llano, ¿ve? Que va de la mano básicamente con que las personas buscan terrenos planos. La abundancia de los recursos naturales, donde hay mayor cantidad de recursos es donde va a haber mayor concentración. Agua, básicamente, y los suelos productivos, ¿no? Sobre todo en cuanto a los recursos hídricos, ¿ve? ¿Dónde se desarrollan las ciudades? ¿Dónde se desarrollan las ciudades? Por donde pasan los ríos, ¿no? ¿Ve? Por donde pasan los ríos es por ahí donde se van a desarrollar las ciudades, ¿correcto? Entonces, eso es la que nos va a permitir hacer un estudio demográfico sobre todo. En cuanto a los censos, es un procedimiento en el cual se registran los habitantes de una determinada localidad y se recomienda que este proceso se realice por un periodo de 5 años. Bueno, yo tengo otra información, vuelvo a repetirles, yo no le he hecho el libro, pero la información que yo tengo es que de acuerdo a la ONU, ¿ve? Se recomienda hacer censos entre 7 a 10 años. Con eso no estoy diciendo que hay que cambiarlo, vamos a dejar así. Lo que sí no he podido encontrar es quién recomienda que se deben hacer censos cada 5 años, ¿no? No he encontrado yo una información que recomiende. En cambio, de la ONU sí he encontrado la recomendación que es de cada 7 a 10 años. Tomás Malthus es un especialista en demografía y que en 1798 escribió el ensayo Principios sobre la población. ¿Y qué sustentaba Tomás Malthus? Sustentaba que la causa de la pobreza y el desempleo es porque la población crece más rápido que sus medios de vida. O sea, cuando hay demasiado crecimiento poblacional y no hay muchos recursos, en ese sentido, lo que va a generar pues es que haya pobreza y por ende también haya desempleo. ¿Ve? En, e- eh, en ese sentido, pues en el Perú, ¿cuántos censos se han realizado? 12 censos, ¿no? Que es casi o es la misma información que también estamos manejando en el curso de cívica. Entonces, acá solo vamos a ver el primero y el último censo, ¿no? El primer censo se desarrolló pues en 1836 cuando Andrés de Santa Cruz era presidente de nuestro país y la población fue de 1.373.736. Eso fue lo que arrojó la población en ese censo. Y el último censo, el 12º, se llevaría a cabo pues en el 2017 cuando el presidente era don Pedro Pablo Kuczynski Godard y la población arrojaría pues 31.237.385. Entonces, desde el 2017 en adelante, o sea, hasta ahora, no se han hecho censos, o sea, 18, 19, 20, 21, 22. Entonces, como no se hacen censos, ya que tampoco no es parte de las recomendaciones, eh, ¿con qué se trabaja? O sea, si no se trabaja con los censos y tenemos que sincerar datos, digamos, tenemos que sincerar población, ¿con qué se trabaja? ¿Con qué se trabaja acá? Se va a trabajar con proyecciones, ¿no? Con proyecciones. Entonces, acá te voy a hacer un par de preguntas. La primera, ¿los censos son estudios exactos o son aproximaciones? ¿Aproximaciones? Son Aproximaciones. 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 Perfecto. Y la segunda pregunta es, eh, en cuanto a los censos, ¿quién los realiza en el Perú? El INEI, ¿Qué significa INEI? Instituto Nacional de Estadística e Informática. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perfecto. En cuanto a las proyecciones, nos dice el INEI que para el año del bicentenario, o sea, para el 2021, la población peruana superó los 33 millones, ¿no? 33 millones, 35.000 habitantes y un poco más. Su proyección, ¿no? Y se prevé, dice que para el 2030, ¿ve? Se prevé que para el 2030, la población bordeará los 35 millones de habitantes. Yo me atrevo a decir que no va a bordear, va a pasar. Yo creo que para el 2030, este,
nosotros llegaremos siquiera a 37, 38 millones de habitantes. Bueno, yo lo pienso de esa manera. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ahorita lo que estamos trabajando solamente son proyecciones, ¿no? No son estudios que se aproximen en gran parte, ¿no? Entonces, por ese lado, eso es lo que tenemos. Ahora, ¿cuáles son los indicadores demográficos? Tenemos lo que es, primero, la población absoluta, que es el sumatorio ¿eh? total de habitantes que ocupan un determinado territorio, ¿no? Entonces, ¿cuánta es la población absoluta del 2020 que manejaban? 32.625.948 habitantes en todo el territorio peruano, ¿no? En cuanto a la población relativa también se le conoce como la densidad demográfica, y es el número de habitantes y el área territorial que ocupa, se maneja por kilómetros cuadrados. En ese sentido, en ese sentido, este índice se establece a partir del cociente entre la población que reside en un área determinado y la superficie de esta, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido cambiando la densidad? Sustancialmente, ¿no? Para 1940, ¿cuántos vivían por kilómetro cuadrado en el Perú? 5.5, redondeando 6, ¿no? Ustedes saben que cuando se habla de población, no podemos hablar pues en decimales, ¿no? No podemos decir, ¿no? 5.5 personas, ¿cómo sería? 5 personas más la mitad del otro. Entonces, ¿cuál sería la mitad? ¿Así o así? ¿Cuál sería? ¿Lado derecho, lado izquierdo? ¿O sería la parte inferior y la parte superior? No se puede, ¿no? Entonces, al no establecerse de esa manera, se redondea siempre. Entonces, para 1940, redondeando, vivían 6 personas por kilómetro cuadrado. Para 1961, 8 personas por kilómetro cuadrado. Para el 72, 11. Para el 81, 14. Para el 93, 18. Para el 2007, 22. Para el 2017, 24. Y actualmente 25, ¿no? Actualmente viven 25 personas por kilómetro cuadrado. En cuanto a la tasa de natalidad, el número de nacimientos por 1.000 habitantes en un periodo de año, y según el INEI tenemos que al día al menos se inscriben o nacen 1.541 niños y niñas. 1.500 al día. A la hora 64. Cada hora nacen 64 niños y niñas y cada minuto entre 1 a 2, ¿no? Uno sobre todo. ¿Ve? Durante el 2020 han nacido 567.512 niños y niñas. ¿Ve? En cuanto a la tasa de mortalidad, el número de muertos por cada 1.000 habitantes en un lapso de año, y acá sí hay que verlo, ¿no? Para el 2020, cuando comenzó la pandemia, en marzo, todo aquel que moría, sea por COVID o no, lo mandaban a al mismo costal, como dicen, ¿no? Lo mandaban al mismo bloque. ¿Ve? Tú morías por el paro al corazón, ah, no, él ha muerto por COVID. ¿Morías por cáncer? No, él moría por COVID. Por eso es que en sí no se sabe cuál fue el número de defunciones para el 2020 por COVID. O sea, si ustedes ven la sala situacional del MINSA, el que manejaba el Ministerio de Salud, y ahí vamos a ver un incremento fuerte, ¿no? Y que justamente a la gente le hizo dar miedo. ¿Eh? De la noche a la mañana, pues, aumentaron el número de muertos, pero total, pero no en sí segregaron, no distribuyeron quiénes habían muerto por COVID y quiénes habían muerto por otros temas, ¿no? Puede ser por el tema de salud, por accidente, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí ha manejado la sala situacional es que el 71% de los muertos fueron varones y el 29% fueron mujeres. Entonces, eso decía que el COVID afecta más a los varones que a las mujeres. En cuanto a la tasa de crecimiento, representa el ritmo con que varía la población de un país y se expresa en porcentajes por año. ¿De dónde sale la tasa de crecimiento? De la relación entre nacimiento y defunciones al año, y también se toma en cuenta las emigraciones y las inmigraciones, lo cual nos va a determinar la migración. Entonces, entre el 2007 y el 2017, en el Perú han crecido 3.016.627 habitantes, lo cual hace ver que en estos 10 años la tasa de crecimiento en los 10, no por año, en los 10 ha sido 10.7. Entonces, si tú quieres ver por año, simplemente divides, ¿no? Sería de 1.07. Entonces, si vemos entre 2007 y 2017, la tasa de crecimiento es de 1.07 por año.
En los 10 años sumados es de 10.7. Luego, entre el 61 y el 72, el crecimiento fue de 2.8. Entre el 72 y el 81, 2.6. Entre el 81 y el 93, 2 puntos. El 2007 nos arroja 1.6. Y actualmente, ¿cuánto es la tasa de crecimiento? Es 1.3, ¿no? Entonces, 1.3% anual crece la población. ¿Y cómo se hace, profe? Ya, te voy a explicar ya. Un poco de matemáticas. Un poco de matemáticas, ¿ya? Ya. Sabemos que para el 2022 nosotros vamos a hacer 33.400.000. Ya te estoy dando un dato promedio, ¿ya? ¿Cuánto es la tasa de crecimiento poblacional actual? Tasa TCP es de 1.32%. ¿Cómo se hace acá? A ver, ¿cómo se utiliza la fórmula? Ya, miren, presten atención. Entonces, lo que se va a hacer es lo siguiente. Queremos saber cuántos vamos a hacer en el 2023. Queremos saber cuántos vamos a hacer en el 2023. Lo primero es que tengo que sacar el 1.32% de 33 millones, ¿no? 33.400.000 se le saca el 1.32%. Estamos hablando de un incremento, a ver acá, de 440.880. Esa es la cantidad en promedio que la población va a crecer en el 2023. Ahora, queremos saber en total cuánto vamos a hacer. Se suman estos dos datos. ¿Ya? 440.880 más 33.400.000. Estamos hablando que para el 2023 la población será 33.840.880. Eso es lo que nosotros vamos a hacer al 2023. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a hacer al 2023. Profe, quiero saber cuánto vamos a hacer en promedio al 2024. ¿Qué hago? ¿Sigo sumando 440.000? No. Ahora, de los 33.840, 880, a eso le tengo que sacar su 1.32%. Y estamos hablando que al 2024, uy, que esto apliqué mal, 33.840, 880, estaremos hablando de 446.700, redondeando. Entonces, ¿cuánto será la población al 2024? A ver. 34 millones, miren, al 2024 íbamos a hacer 34.287.580. Esa es la población al 2024. ¿Quieren hacer al 2025? Lo mismo, ¿no? Cada vez que tú sumas, pero el dato que tú encuentras en la totalidad, se aplica recién el 1.32. Recién se aplica ahí el 1.32. Ahora, como ya hemos dicho que los datos estadísticos son aproximaciones, entonces esto es lo aproximado que vamos a tener. Lo aproximado. ¿Ve? ¿Puede haber más? Sí. ¿Puede haber menos? Sí, pero no va a ser mucho. No va a haber mucha diferencia. ¿Ve? Entonces, ahora ya saben cómo se maneja la tasa de crecimiento poblacional, ¿o hay alguna duda, chicos? ¿Ah? ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Muy bien. Miren, entonces, así se hace la tasa de crecimiento. ¿Ya lo puedo borrar esto, lo que hemos hecho, el ejercicio, o lo van a copiar para esperarles? ¿Ah? ¿Ya? ¿Lo puedo pasar? Muy bien, perfecto, perfecto, ya está. ¿Qué indicador también tenemos? La tasa de fecundidad. La tasa de fecundidad es el número de hijos que tiene una mujer a lo largo de su vida fértil. ¿Ve? Entonces, acá es un tema discutido, ¿ya? Y les voy a preguntar, ¿a partir de qué edad la mujer es fértil? ¿A partir de qué edad la mujer es fértil?
Una cosa es fértil y otra cosa es que debería tener hijos. ¿Ya? ¿A partir de qué edad la mujer es fértil? No es exacto, ¿no? ¿Por qué no es exacto? Porque eso va a depender de cuándo comienza una mujer a tener su periodo menstrual. ¿Eh? Desde que la mujer ya comienza a tener su periodo menstrual, ya es fértil, ya puede concebir hijos. Profe, una niña hoy por hoy a los 11 años ya comienza su periodo menstrual. ¿Ya es recomendado tener hijos? Obviamente que no, ni siquiera pasado los 18. Según los especialistas, nosotros, tanto varones y como mujeres, ¿a qué edad somos potencialmente fecundadores? O sea, ¿a qué edad nuestros hijos van a nacer sanitos? Excepto que consumas pues sustancias tóxicas, ¿no? Pero ¿a partir de qué edad? ¿O de qué edad a qué edad somos potencialmente fecundadores? De 25 a 25 40. a 35 años. No, de 25 a 35. En esa edad, el espermatozoide del varón y el óvulo de la mujer son fuertes. ¿Eh? Es donde nosotros normalmente a veces hay personas que se adelantan, ¿no? Sobre todo cuando los adolescentes quieren ser grandes cuando todavía no han terminado de crecer. Entonces, en el Perú en promedio, ¿cuántos hijos por mujer hay? Dos. 2,2, ¿no? Dos en total. Pero hay lugares en donde la fecundidad es más y donde la fecundidad es menos. En Huancavelica, una mujer, ¿cuántos hijos tiene en promedio? 6. Y en Loreto, 4. Ahí viene el tema de la pobreza. Uno de los departamentos, o el más pobre hoy por hoy, es Huancavelica. Porque hay hijos donde se tiene y luego no se puede mantener. Ahora, lo que sí podemos hablar de la mujer es que la mujer tiene periodo de tener hijos. ¿Ve? La mujer va a tener hijos hasta donde le da la menopausia, que más o menos es entre los 40 y los 45 años, ¿no? Cuando la mujer ya comienza con el proceso o el periodo de la menopausia, es porque ya va a dejar de ovular en castellano, va a dejar de menstruar. Entonces, cuando ya la mujer deja de ovular y deja de menstruar, ya no existe la posibilidad de que pueda quedar embarazada. Profe, y el varón, no, el varón puede tener hijos hasta donde su fuerza les dé. Pero no es recomendable, pues, ¿no? No es recomendable. ¿Por qué? Porque si tú llegas a tener hijos, pues, a los 60, 70 años, y la esperanza de vida es hasta los 76, no vas a disfrutar de tu hijo, pues. Tu hijo se va a quedar huérfano rápidamente de padre, ¿no? Entonces, tener hijos, pues, a avanzada edad, para mí no es recomendado. Pero cada quien toma sus mejores decisiones, pues, ¿no? Cada uno toma sus mejores decisiones. ¿Qué lugares es donde la tasa de fecundidad es menos? Lima y Moquegua. Lima y Moquegua. Esperanza de vida al nacer, de acuerdo al 2020, es de 76,5. Ha subido, ¿no? Porque en el 2017 era 75 y ahora es 76,5. Ha subido la esperanza de vida al nacer. Profe, ¿quiere decir que yo me voy a morir a los 76 años y medio o 77 redondeando? No, eso no es absoluto, eso es relativo, pues, ¿no? ¿Y de qué depende, pues, tu esperanza de vida? De tu ritmo de vida. O sea, si tú quieres vivir más, tienes que tener un ritmo de vida tranquilo, metódico, sin excesos, sin descontroles, ¿no? Nadie dice que te tomes una copita, no sé, de vino para brindar, obviamente a la edad que corresponde, no, no ahorita. Nadie te discute, pero si tú vas a hacer de la bebida una adicción o del cigarro una adicción, entonces no esperes vivir mucho, pues, ¿no? Llevas vida sedentaria, ¿no? Comes, duermes, este, engordas, no practicas deporte, no descansas lo que verdaderamente deberías descansar, o sobre todo yendo a las discotecas a pasar la mala noche, pues normalmente vas a llegar a vivir hasta los 45, 50 y te vueltas a morir, ¿no? ¿Cuánta gente se muere joven, no? Cuando decían, ¿no? Oye, ¿cuántos años ha muerto? 42. Oye, joven, ¿no? Y luego, ¿y de qué ha muerto? Un paro al corazón fulminante. Oye, pero estaba sano, parecía, pues. Pero tú no sabes lo que él diariamente tenía como ritmo de vida. De repente en las noches se metía su cigarrito, de repente en las noches salía los fines de semana, no sé, cada uno sabe cómo vive, ¿no? ¿Ve? Entonces, ahí viene el tema, ¿no? Si nosotros llevamos un ritmo de vida sano, metódico, sin excesos,
podemos llegar a vivir más de 100, pero eso va a depender mucho de la persona. ¿Cuáles son los lugares donde las personas viven más? Lima y Cusco, 79 años. ¿Cuáles donde se vive menos? Huancavelica. ¿Por qué Lima y Cusco, profe? Lima por el tema médico, tú te enfermas y están a punto ya cuando ya te empiezan a desahuciar en los lugares donde vives, te vas a Lima y te tratan de salvar, ¿no? Y te salvan y vives un poco más. Y Cusco, por la comida. En Cusco, la gran parte de la población se alimenta sanamente. Se alimenta sanamente. Muchas cosas de la zona andina, ellos lo consumen diario. Por eso decimos, ¿no? A veces lo que tenemos en el Perú, no le hacemos caso, ¿no? No le hacemos caso. ¿Ve? Ustedes deben tomar buenos desayunos, sobre todo con productos más naturales que productos químicos, ¿no? Hay gente que su desayuno es su pulpín con su galleta, o su gaseosita con su cuate, con su chistriz, con su chisito. ¿Ve? Y luego, ¿por qué me duele la barriga? ¿Por qué tengo apéndice? Y de repente el apéndice no se curó y me dio peritonitis. Entonces, jóvenes yo por ejemplo veo algunos chicos, practican, están jugando su fulbito o están jugando su vóley y ¡prum! Se lo rompe el hueso. De la nada, o sea, pusieron fuerte y ¡prum! Se rompió acá todo el hueso del brazo. Y todos dicen, oye, pero si no era... Eso es por la alimentación, pues. Eso es por la alimentación, ¿no? Por eso a mí me dicen, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Yo voy a cumplir 35 ahora, en un par de meses más. ¿Eh? Entonces me dicen, oye, ya a tu edad tienes que cuidarte, ¿ah? Me dicen. ¿Por qué le digo? Porque ya la mayoría de personas a tu edad te empiezan a tener los achaques, los dolores, ¿no? Yo por un tema eminentemente deportivo, a mí me duelen algunas articulaciones de las rodillas, ¿no? Entonces, recomendación, tómate tu colágeno hidrolizado. Ya, pues hay que tomar. Y aunque no lo crean, ya voy 3 semanas que recién he comenzado a tomarlo y ya me ha empezado a dejar de doler las rodillas. Ustedes saben que las articulaciones se desgastan, ¿no? Y cuando ya llegas a ser viejito te duele todo. Entonces yo no quiero llegar a viejito que no va a poder ni pararme, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dicen, ¿no? Oye, para que no empieces a sufrir del Alzheimer, vitamínate bastante el cerebro, ejercita el cerebro. Ah, ya estamos haciendo caso, ¿no? Ya a partir de los 40 tenemos que ejercitar el cerebro para que no nos dé el Alzheimer, ¿ve? Por eso a mí me preguntaban, tú cuando seas viejito, ¿qué prefieres que te dé? ¿Alzheimer o Parkinson? Yo decía, yo quisiera, si me da estas enfermedades, yo no quisiera que me dé ninguno de los dos, pero si en algún momento por ahí me toca escoger, ¿no? Digamos, si eso cabería la posibilidad, yo quisiera que me dé Parkinson, ¿no? Yo prefiero temblar que olvidarme, pero a veces pasa, ¿no? Tú no sabes qué es lo que te va a tocar. Y todo pasa porque a veces no nos alimentamos bien, todo pasa porque a veces no llevamos un ritmo de vida ordenado, ¿no? ¿Ve? Y eso ya va básicamente con la persona. Por eso uno tiene que ser muy consciente si es que quiere vivir más. ¿Cuántos varones y mujeres? Más mujeres que varones, ¿no? 50,4% varones, o mujeres, perdón, y 49,6 mujeres. Entonces, no hay mucho la diferencia, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, este, en millones estamos hablando de 250.000 mujeres más que varones. Y si ustedes quieren observar en la realidad, por ejemplo, acá, para que se den cuenta que son más mujeres que varones en el Perú. Tengo 60 alumnos. A ver, voy a contar varones. Se dan cuenta que es que varones. Aldair 1, Alex 2, Brian 3, Charlie 4, Christopher 5, Christian 6, David 7, Digilmer 8, Edgar 9, Elías 10, Eric 11, Evin 12, Jeremy 13, John 14, Yosel 15, Job 16, Jonathan 17, Jorge 18, José 19, Manuel 20, Raúl 21, Piero 22, Robert 23, Sebastián 24,
William 25, Jover 26 y Judmer 27. ¿Cuántos son, he dicho? 61. 27 varones. ¿Cuántas mujeres? Ya, conmigo 28. A la Yo no me he mía. contado. 28. Más mujeres, ¿no? Y si tú ves en otro salón, va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Hay más mujeres que varones en el Perú. No es mucho la diferencia, pero hay más mujeres. Por eso es que cuando yo escucho ese comentario machista que dice, ¿no? Para cada varón en el Perú hay 10 mujeres. Ahí está, pues, ¿dónde están tus 10 mujeres? ¿Dónde están tus 10 mujeres? ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Y esos comentarios, aunque usted no lo cree, son machistas, pues. ¿Quién dice que para que las mujeres en el Perú van a escoger pues al varón? ¿No? ¿Ve? Eh, Ni una menos. ¿Y qué tiene que ver esto, Job? Ni una menos. No te entiendo tu comentario. Ni una menos. ¿A qué sentido? Por eso digo, ¿no? A veces escriben, no sé por qué, porque Diosito les ha dado la bendición de poder escribir y hablar, ¿no? No sé, a veces. Dios a veces premia a quien verdaderamente no lo necesita. Más varones, ¿en dónde? En Madre de Dios, San Martín, Tumbes, Ucayali, Pasco, Amazonas, Moquegua, Loreto y Lima. ¿Dónde hay más mujeres? Lambayeque, Huancavelica, Lima, provincias. La Libertad, el Callao, Junín, Arequipa, Cajamarca, Canca, Chica, Puna, Ayacucho, Cusco, Piura, Apurímac, Huánuco y Tacna. Entonces, hay más mujeres que varones en el Perú. En cuanto a la pirámide de edades, la población menor de 15 años es 24.9%, redondeando 25. La población entre 15 y 59 años representa el 66.1%, y la población mayor de 60 años, de los de la tercera edad, 9%. Somos una población joven en sí. Si nosotros segregamos más edades, o sea, si lo ponemos por quintiles, de 0 a 5, de 5 a 10 y así sucesivamente, vamos a encontrar en promedio que la población es joven, ¿no? Nosotros en promedio somos una población que tiene 25 años. El promedio de edad de los peruanos es 25 años. Entonces, hay mayor cantidad de población joven, ¿no? En cuanto a la PEA, ¿qué cosa es la PEA? La población económicamente activa. Está constituida por hombres y mujeres entre 14 años o a más que están en condiciones de trabajar, o sea que física y mentalmente estén en condiciones de trabajar. ¿Y cuánta es esa población que está en edad de trabajar? 25 millones, ¿no? 25 millones la PEA. Entonces, con esto hemos terminado todo lo referente a lo que es población y no sé si hubiera alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Ha quedado claro? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la migración, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es la migración. Y la migración se define como el desplazamiento del lugar de residencia de un determinado grupo poblacional y se va a dividir en dos momentos, en la emigración y la inmigración. Entonces, cuando hablamos de migración, hablamos, ¿no?, de salida y de ingreso, ¿ve? De salida y de ingreso. Pero Saraí, por eso digo, yo no sé si ustedes no están prestando atención, no me están escuchando, están distraídos. ¿Qué les he dicho sobre la mortalidad, Saraí? Que a todos de los del 2020 que morían, ¿dónde lo ponían en el bloque? A todos que morían lo ponían en el bloque del COVID. Por eso es que no sabemos a ciencia cierta cuántos en sí han muerto por COVID y cuántos no han muerto por COVID. Del 2021 recién van a entregar estos datos y del 2002 recién se está haciendo. Por eso le estoy diciendo. Pero si vamos a ver de los años anteriores, entonces hay que revisar de dónde se ha sido el tema de la estructura. Por eso le estoy diciendo. ¿Ve? Tasa de mortalidad. ¿Qué he dicho acá? ¿No he desarrollado la tasa de mortalidad? Ahora, queremos ver, vamos a entrar a la estadística de las defunciones, ¿ya? ¿Cuántos muertos hay en el 2020? Por eso, a veces yo les hablo, les explico bonito, y ustedes no me prestan atención, pues.
¿Dónde estarán pensando? Ya. A ver, para el 2020, voy a darles datos del 2020, ¿ya? Para el 2020, ya, dice la información del INEI, al día morían 660 personas. Al día morían 660 personas. Vuelvo a repetir, a todos, COVID, no COVID, los han puesto al mismo saco. ¿Les he dicho esto a lo que he hablado de este tema? Sí, les he dicho. ¿Ya? A todos les han puesto al mismo saco. Uno. Dos. ¿Cuántos en total al año han muerto en promedio? Porque eso tampoco no es exacto. 240.900 personas. Restando a la cantidad de nacimientos que se ha dado en el 2020, que son 567.512, ha quedado un saldo de 326.612. Ahora, ¿por qué estos datos tenemos que analizarlo bien? Por eso es que no se hace mucho esto. Porque los muertos no han sido los mismos que han nacido, ¿o sí? Ha nacido un niño y al día siguiente se ha muerto, ¿así es? No, no. Han nacido 567.512 y han muerto jóvenes, adultos, ancianos. ¿Ahora ha quedado claro? Por eso les estaba diciendo, no podríamos hablar del total de muertes porque no se han sincerado los datos, eso les he dicho. A todos los que morían por diferentes motivos, los han puesto al mismo saco. Morías para el corazón, listo. Registro de función, COVID. Morías por esto, COVID. COVID. Y hasta mediados del 2021 se ha hecho lo mismo. Y te lo digo por experiencia. No porque yo me he muerto y te vivo, sino por un familiar. ¿Sí? ¿Qué hacía la familia? De repente una persona moría en su casa por enfermedad, por la vejez. ¿Qué venía? Venía la funeraria y decía, señor, ¿usted quiere que a su familiar lo quemen, le hagan algo? No. Entonces, dile simplemente que se ha muerto así, COVID, y que lo vas a enterrar al toque. Porque si tú dices que es COVID, lo van a llevar, lo van a embalsamar, etc. Entonces, acá nada más al toque, que un médico certifique que ha estado mal del COVID y listo, al toque hay que enterrarlo. Por un tema de agilizar, por eso al toque. Por eso a todos les han puesto COVID, 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 COVID. Y eso ha sido un error y que lo han criticado en su momento al gobierno de Martín Vizcarra. Por eso es que a todos les han puesto COVID. Ahora, ¿queda claro? ¿Sí? A un familiar suyo lo habían quemado. Me imagino que lo habrán catalogado como enfermo por COVID o de repente porque... ¿Cómo? ¿Vivo muerto? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Vivo muerto qué, Charlie? ¿A quién queman vivo? Ay, ay, ay. Avanzamos, ¿ya?
Avanzamos. Listo. Entonces, cuando se habla de la migración, se habla de dos movimientos, ¿no? Cuando una persona sale, va a ser la inmigración, y cuando una persona ingresa, se llama inmigración. Entonces, cuando tú migras, sales de tu lugar de origen para que ingrese a tu lugar de destino. Sales de tu lugar de origen para que ingrese a tu lugar de destino. Ahora bien, en cuanto a la migración, es uno de los factores que afecta la dinámica, el crecimiento y la composición de la población. Quiere decir que cuando hay este proceso, el lugar de origen queda despoblado y el lugar de destino empieza a ser poblado. Por eso dice, ¿no? Afecta la dinámica del crecimiento y la composición de la migración. ¿Cuáles son los tipos de migración? Hay una gran cantidad, pero vamos a ver solo dos, la externa y la interna, ¿no? La externa es cuando se da a otros países y la interna es la que se da en áreas geográficas del mismo territorio. En cuanto a la migración interna, de los 1874 distritos que tiene todo el Perú, 565 solo han población, ¿ven? Solo han incrementado su población. Obviamente, los que destacan que han incrementado su población son los de la costa, que han sido los que han atraído mayor cantidad de inmigrantes, ¿no? Ustedes saben que las ciudades de la costa son las más pobladas de nuestro país, ¿ve? Son las más pobladas de nuestro país. En ese sentido, ¿qué es lo que genera la migración? El centralismo limeño. Lima concentra mucho poder y por eso es que es atractivo. Las condiciones socioeconómicas como la búsqueda de mejores condiciones de vida, el empleo y los ingresos, ¿no? A veces hay lugares que tienen esto y lo hacen pues atractivo para migrar. La crisis de la agricultura en la zona andina. La agricultura en la zona andina depende mucho de las lluvias y que cuando no hay lluvias entonces simplemente no se produce y por ende tienen que migrar. El alto crecimiento de algunas regiones son atractivas para la industria, el urbanismo y el mejor acceso a los servicios básicos. Problemas internos también han hecho que la gente migre, como el terrorismo, el narcotráfico, la violencia y los conflictos sociales, y mejor estilo de vida en la ciudad, ¿no? Obviamente que en la ciudad va a haber mejor condiciones que en el campo. ¿Cuáles son los distritos que tienen mayor población? San Juan del Urigancho, San Martín de Porres, Yate, son los que han captado más inmigrantes, representando el 8.8% del total, que a su vez son los distritos más poblados, ¿no? Hablemos de San Juan del Urigancho en particular, que hoy por hoy es el distrito más poblado de todo el Perú y el más poblado de Latinoamérica. ¿Saben cuántos habitantes tiene San Juan del Urigancho? 1,5 millones. 1,5 millones solo un distrito, sí, por eso es que hay muchos problemas en este distrito. Ustedes saben que el mayor índice de criminalidad, está en San Juan del Urigancho. ¿Por qué? Porque al haber demasiada población, ¿qué es lo que pasa? Al haber demasiada población, no hay muchos puestos de trabajo. Entonces la gente opta por el camino más fácil. ¿Ve? Sí, Huánuco tiene 765.000 habitantes. El doble de Huánuco. El doble de Huánuco. De San Juan del Urigancho. Pero la diferencia es que Huánuco es departamento. O sea, la población es de Huánuco, departamento. En cambio, San Juan del Urigancho es distrito. ¿Ve? Por ello es que se ve, pues, una densidad demográfica tremenda en Lima, ¿no? ¿Saben cuántos viven en Lima por kilómetro cuadrado? 248 personas. 248 viven en 1 kilómetro cuadrado. Es demasiado. Es demasiado. ¿Ve? Justamente Lima, producto de este crecimiento poblacional, tiene una serie de problemas, ¿no? Desde la contaminación hasta la delincuencia, ¿no? ¿Ve? Pero muchos provincianos siguen viendo pues a Lima como la tierra soñada, ¿no? El paraíso prometido, o todo lo que ustedes pueden llamarlo. ¿Ve? A veces uno analiza y dice, ¿no? Oye, para eso te has ido a Lima, para que vivas en un cerro, sin agua, sin desagüe, con esteras, con plástico. ¿Para eso has ido a Lima? Si en tu pueblo tenías casa cómoda, tenías tu chacra que podías producirlo, tenías tus animales que criabas y que te lo puedes comer, y para eso has ido a Lima. ¿Saben qué les puedo decir yo, chicos, sobre ello? Es que pocos son los provincianos que han triunfado en Lima. Pocos, contaditos con los dedos. La gran mayoría, así te lo digo, va a padecer. La gran mayoría de provincianos que llegan a la capital por primera vez van a padecer. Vas a tener que pasar muchos años para poder establecerte y al menos tratar de sostenerte en la capital, que es una ciudad tugurizada.
A mí cuando me dicen, ¿vivirías en Lima? Mi respuesta es no. Lima es muy acelerado el ritmo de vida. En Lima te tienes que levantar muy temprano y te tienes que acostar muy tarde. No hay tiempo para descansar. La gente, yo por ejemplo, cuando he estado en Lima en los últimos meses, este año, me subía a, a un bus, ¿ve? A un bus para trasladarme de un distrito a otro distrito, y en el bus, cómo la gente aprovecha en comer, ¿no? Comiendo. ¿Por qué? Porque no le da hora para tomar desayuno en su casa. Bien llevado su tupper, su toma todo, y están comiendo. De repente al mediodía la gente aprovecha, ¿no? Como ustedes saben que el tráfico es totalmente insostenible en la capital, la gente agarra en el tráfico su descansadita para ir a trabajar. Cambio acá en Huánuco, bueno, los que vivimos acá, inclusive no hay la necesidad de trasladarse en vehículos, ¿no? Caminando te puedes ir de un lugar a otro. Sale sobre la hora, ¿no? ¿Qué horas son? 7 en punto mis clases. 10 para las 7 salgo. Sobrado. Hasta caminando llego. A ver, en Lima sale 10 minutos antes. Yo estaba del distrito del Lince, estaba hospedado en Lince y me tenía que trasladar hasta el distrito de San Luis, que tú mirabas el Google Maps y decía, ¿no? 15 minutos. Y no era 15 minutos, ¿no? Yo me demoraba casi media hora. Media hora, claro. Y no podía salir sobre la hora. Si yo me guiaba del Google Maps, pues, imagínate, pues, pero llegaba tarde a lo que tenía que hacer en la capital, ¿no? Por eso es que ahí viene el tema, ¿no? El centralismo, la concentración de poder es tremendo. Es tremendo. ¿Sí? Un ratito, por favor. Entonces, eso sobre todo. En cuanto a la migración, la zona de llegada y la zona de salida. ¿De dónde o a dónde llegan más los migrantes? Lima, 50% de los migrantes llegan a la capital. Otras ciudades como Arequipa, Moquegua y Tacna también son lugares de destino. Trujillo, Chimbote, Chiclayo, ¿ve? También Iquitos, Tarapoto, Pucallpa y Puerto Maldonado en el oriente son los lugares donde migran. ¿De dónde salen más? De Cajamarca, de Ancas, de Junín, de Lima, Callao y Puno. ¿De Lima y Callao, profe, se van? Sí, de Lima y Callao se van para que trabajen en otras provincias, ¿no? Para que trabajen en otras provincias. En cuanto a la migración externa, son los factores de atracción y expulsión que son fundamentalmente los que caracterizan la globalización de nuestra época y mejoran y las mejoras oportunidades laborales por motivos familiares o por estudio, ¿no? En ese sentido, ¿a qué países más migran los peruanos? En primer lugar, Estados Unidos. 31% de los migrantes están en Estados Unidos, el 14.3 está en España, el 14.2 en Argentina, el 11% está en Chile, el 9.9 en Italia, el 3.9 en Japón. Profe, ¿solo en estos países hay peruanos? No, peruanos hay en todo el mundo. Peruanos, así se lo digo, hay en todo el mundo. ¿Ve? Pero ¿dónde está la mayor concentración? En estos países. Estados Unidos tiene una ciudad que se llama New Jersey, no sé si ustedes han escuchado de New Jersey, en donde hay una gran cantidad de peruanos. Una gran cantidad de peruanos, chicos, ¿ve? En New Jersey. En cuanto al espacio rural y urbano, ¿ve? Para 1940 la población urbana era 35.4% y la población rural era 64.6%. Han pasado los años y ha empezado a cambiar los datos. Para el año 2017 la población urbana es 79.3 y la población rural es 20.7. ¿Esto qué significa? Que con el tiempo la gente que estaba en el campo se trasladó masivamente a las ciudades y han hecho pues que las ciudades o que las zonas rurales empiecen a ser despobladas, ¿no? ¿Quiénes son los únicos que se han quedado en las ciudades? En las zonas rurales, perdón. Se han quedado pues los ancianos y los niños. ¿Y quién se han trasladado a las ciudades? Los jóvenes y los adultos. Los jóvenes en búsqueda de estudio y los adultos en búsqueda de trabajo. ¿Ve? Entonces, eso en cuanto a la migración. ¿Cuáles son los efectos de la migración? Se da la urbanización informal y van a aparecer pueblos jóvenes, asentamientos humanos y barriadas, que va de la mano con la invasión de zonas agrícolas y arqueológicas, ¿no? ¿Por qué se da la urbanización informal? Porque también hay invasión, que también es otro efecto, ¿no? Entonces, estas invasiones son informales y porque no cuentan con documentos que respalden la propiedad. ¿Cómo ha nacido Amarilis?
de una invasión. ¿Cómo ha nacido la esperanza? De una invasión. Entonces, muchas de las ciudades han nacido así, ¿no? Producto de las invasiones. Pasamos de un país rural y agrícola a ser un país costeño y mestizo. Población urbana 79.3, población rural 20.7. Y en términos porcentuales, la costa es la que concentra la mayor población de nuestro país, ¿no? 58% de la población peruana está, pues, en la parte de la costa, ¿ve? En la parte, ¿cómo me dices? Aldair, una invasión, no hay invasión legal, psico, la invasión son ilegales, informales. ¿De dónde me sale esta invasión legal? Ahora, con el tiempo, tú te legalizas, es otra cosa, pero la invasión sigue siendo informal. Violas la propiedad privada, pues, violas la propiedad privada. Cuando tú invades, estás apropiándote a algo que no es tuyo, por lo tanto es ilegal. Ahora, ¿qué pasa? Ahora viene acá lo que pasa, ahora te explico. Yo invado un terreno privado, una persona que lo ha dejado abandonado un terreno, yo invado, hago mi casa. ¿Qué pasa si en 10 años esa persona no reclamó esa propiedad? Automáticamente a mí me dan la condición de ocupante precario. ¿Qué significa esto? Que yo he hecho mi casa en un terreno que no me corresponde. Esa es la condición de ocupante precario. Pasa el tiempo y yo ya tramito mis documentos. Primero ante las autoridades del lugar y luego ya posterior ante registros públicos. Entonces, ¿qué documento yo voy a tramitar para apropiarme del terreno? La constancia de posesión. ¿Eh? Entonces, primero eres ocupante precario y luego si las autoridades de la zona ven que tú estás ahí más de 10, 15 años, te van a dar tu constancia de posesión. Pero todavía no estás en registros públicos. Todavía podrías perderlo si es que el verdadero dueño lo reclama y tiene buenos abogados. Una vez que tú tienes las constancias de posesión, pasa 5 años más, ¿y qué vas a poder hacer? Ir a COFOPRI o en todo caso ir a registros públicos, inscribir este terreno como tuyo. Una vez que el registros públicos te entrega tu título de propiedad, ahí sí eres propietario. Pero ¿cómo has comenzado? Como invasor. ¿Ve? Ahora me has entendido, el que me ha preguntado si hay invasiones legales. No hay invasiones legales. Aldair, ¿sí? Sí, profe. Pasas por etapas. La invasión es ilegal, pues es violar la propiedad privada. Pero ¿qué pasa si el dueño de la propiedad no reclama? Con los años tú te conviertes, escucha, primero en ocupante precario, luego en posesionario, y ya cuando puedes sacar tu título de propiedad en registros públicos, ya vas a tener la condición de propietario. Ya no solo vas a ser dueño de la casa, sino también eres dueño del terreno, porque cuando se habla de predios, hay dos consideraciones, dueño del terreno y dueño de la construcción. Por ejemplo, los posesionarios y los ocupantes precarios dueños del terreno, no, ellos son dueños de la construcción. Por lo tanto, si se llega, por ejemplo, a reclamar, la autoridad que va a decir, no, el juez va a decir, ya, si bien es cierto, tú has hecho tu casa en un lugar que no correspondía, que no es tuyo el terreno, pero se te tiene que compensar lo que has gastado. Entonces, hay una compensación por ese lado. Entonces, ¿qué pasaría si el dueño de la propiedad del terreno dice, oye, pero nadie le ha dicho que construya ahí? Entonces vas a una conciliación. ¿Eh? Entonces va a decir, no, pero yo he construido ahí porque estaba abandonado. Más bien, gracias a mí, yo he podido pedir a Sedaguano que caiga agua por ahí. He llamado al Electrocentro para que pongan poste, porque esta era una zona que ya estaba siendo poblada. Pero nadie te ha dicho. Entonces ahí un juez ya va a determinar, o un árbitro, ¿no? Una conciliación va a decir, no, sí, señor, hay que pagarle porque él ha hecho su casa. De repente usted va a utilizar, no, yo voy a derrumbar. No sé, pero él ha hecho una casa y hay que de repente subsanarle. ¿Ve? Entonces, ese es en el tema de las invasiones. En cuanto a los efectos también, se va a generar la discriminación racial y términos como cholo, serrano, indio también se van a volver a utilizar. Se genera el nuevo rostro del Perú porque se mezcla la cultura andina y amazónica con la costeña y eso va a dar origen a la cultura chicha, sobre todo en Lima. Se va a desarrollar la informalidad debido a la falta de trabajo, los migrantes hacen cualquier cosa para poder sobrevivir y se va a generar estereotipos y prejuicios que hacen que el poblador de la zona andina niegue su propia cultura, ¿no? Y eso ya es un complejo de alienación, pues esa es la verdad. A veces hay una cierta alienación cultural que a la larga te genera este problema, ¿no?
que una persona se traslade a un lugar y al poco tiempo ya adopte comportamientos que no le corresponden. Provinciano llega a Lima y ya está hablando como limeño, ya está aparentando cosas que no son. A mí me decían un día, oye, ¿qué haces acá tú? Acá venía a vivir. ¿Dónde vives acá en Lima? Me encontré con alguien. En Surco. ¿Tú en Surco? Sí, en Surco. Ahí tengo ¿Qué va a hacer? Digo, no, ¿de qué familia eres? No, mi abuelo tenía mi tío, que mi tío era de descendientes, y aparentan cosas que no son, pues. Yo en son de broma le decía, ¿qué vas a vivir en Surco tú, pues? Sí, yo vivo en Surco, yo tengo mi mansión, decía. No, tú debes vivir en Surcobamba, ¿no? Pero en Surco no creo, le decía. Y lo tomaban a mal, ¿no? Pero yo decía, ¿pero por qué niegas? ¿Por qué niegas? ¿Eh? Al fin y al cabo, uno se debe sentirse orgulloso de donde viene. Y donde vas, tienes que hacer prevalecer, pues, el lugar que eres, ¿no? Aparentar de un lugar que no eres, ahí viene el problema. Y los peruanos nos damos cuenta que eso ocurre, ¿sabes por qué? ¿Sabe por qué a veces los peruanos nos damos cuenta que una persona está negando su origen? Cuando imita y copia. ¿Ve? Cuando imita y copia. Lamentablemente nosotros cuando copiamos somos escandalosos, ¿no? Provinciano va a la capital, vuelve a los 6 meses a su pueblo y está, o sea, manjas, qué loco. Y en su pueblo no hablaban así. Y hablan rapidito. Y lamentablemente, pues, como te vuelvo a repetir, no hablemos de Huánuco solamente, hablemos de todo el Perú, de todos los provincianos que se van a Lima y se alimeñan, pues, o se acomplejan. No me atrevería a decir que solo es Huánuco, es de todo el Perú, es de todo el Perú en general. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay un tema de autoestima, pues, una debilidad con la identidad, con la personalidad, ¿no? Yo no tengo problema en decir dónde voy, mucho orgullo de Huánuco, mis orígenes andinos, mi madre de Amo, mi padre de Huácar. Yo nací en Huánuco, ¿no? Aunque me dicen, no pareces, tú pareces de otra ciudad, pero a mí el parecido o lo que me digan que parezca de esa ciudad, poco nada me interesa. Yo orgulloso de mis orígenes, orgulloso de mis raíces y de lo que culturalmente tengo. Más allá de lo que la gente puede decir de mí, poco nada nos debe interesar. ¿Ve? ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos hablado sobre la migración? Claro, Raúl, hay un deculturamiento. Sí, sí, tienes mucha razón tú. Hay un deculturamiento, un proceso de deculturación grande en nuestro país. Y eso es cierto, ¿no? Lo que tú dices es muy cierto. Sí, sí, sí. ¿Hay alguna pregunta, aporte, comentario? ¿Está quedando claro? Muy bien. En cuanto a los recursos naturales, es todo lo que la naturaleza ofrece al hombre para el aprovechamiento. ¿Ve? Todo ello va a ser parte de los recursos naturales y se requiere cierta transformación para utilizarlo. A ver, les pregunto, ¿en qué se diferencia la materia bruta de la materia prima? ¿Ah? La bruta pesa y la materia prima no. ¿Cómo que la bruta pesa? ¿Cómo? Ay, ay, ay. La materia bruta es su estado natural. Por ejemplo, los peces en el mar. Esa es la materia bruta. ¿Cuál es la materia prima? Es el recurso extraído. ¿Ve? Por ejemplo, los peces en el mar, la materia bruta. ¿Cuál sería su materia prima? El pescado. ¿Por qué? Porque ya lo has extraído. Ahora, si tú lo transformas, puedes obtener harina o aceite de pescado. Y la harina de pescado es un producto semi elaborado. La harina de frente no se consume, ¿ve? Entonces, ese producto semi-elaborado va a tener que tener otra segunda transformación para tener ya alimentos para animales domésticos, ¿no? El perro, el gato. La comida del perro, del gato es de la harina de pescado. ¿Ve? Entonces, recién la harina de pescado, perdón, recién la comida de perro es el producto final. Entonces, todo eso, ¿dónde ha nacido? En los recursos naturales. Ahora, ¿cuáles son los tipos de recursos? Tenemos tres. Los no renovables, los renovables y los inagotables. Los no renovables es que una vez que se utilizan, se agotan y no se pueden regenerar. Y para ello van a tener que pasar millones de años, ¿no? Millones de años para volver a tener recursos no renovables. Acá tenemos a los minerales, los metálicos como el hierro, el oro, plata, cobre, zinc, estaño, los no metálicos como la arena, la grava, la arcilla,
Y los energéticos de origen fósil y de origen mineral, ¿no? De origen fósil está el petróleo, el carbón, el gas y el gas natural, y los de origen mineral es el uranio, ¿no? Que es un radiactivo. Los renovables son los que se pueden regenerarse y son de tipo orgánico. Los fijos tenemos la atmósfera y el agua, los semirrenovables el suelo, y los variables la flora y la fauna, ¿no? Que estos se regeneran constantemente. Por último están los recursos inagotables, que son los que se renuevan continuamente, y acá está la energía, ¿no? La energía hidráulica del agua, geotérmica de la tierra, solar de los rayos UV, la eólica de los vientos y la nuclear, que son de las plantas nucleares, pues, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a los tipos o a la clasificación de los recursos naturales. El agua, ¿cómo se renueva el agua? A ver, ¿cómo se renovaría el agua? Charlie. Fácil está. ¿Nadie? Ya. Guayaga, nace en Cerro de Pasco. Desde Cerro de Pasco hasta casi llegando a Tingo, ¿vamos a encontrar peces o no? ¿Vamos a encontrar peces o no, Charlie? ¿Sí? No, Sí, yo ahorita voy a tirar mi red al río Guayaga. ¿Voy a no, pescar profe. peces? No, No. no. Pero si voy a Tingo María, a Ucayac, Sí, sí, profe. Ahí sacan los paiches. sí. Paiches, ¿dónde hay paiches? Ahí sí, profe. Hay peces, ¿no? Ahí voy a encontrar peces. ¿Qué hemos visto ahí? Que el agua del Guayaga, que esta zona era contaminada, con el transcurso, el caudal, el golpear en las piedras ha hecho que se purifique y se renueve. Por lo tanto, por esa zona hay vida. ¿Ahora quedó claro? ¿Ah? ¿Por qué hay Sí, peces en profe. el mar? Si en el mar llega a todos los ríos. Lo hemos visto en la cuenca del Pacífico. Porque las olas hacen que al golpear el agua del mar, tenga un proceso natural de purificación. Por lo tanto, está en renovación, ahí se está renovando. ¿Ha quedado claro ahora o no? Listo. Entonces, eso es en cuanto a la clasificación. Ahora, respecto a las actividades económicas, tenemos tres sectores, primario, secundario y terciario. ¿Quién clasificó esto? Colin Clark. Dentro de las actividades del sector primario están las actividades que se extraen directamente de la naturaleza, y acá está pues la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, la tala. El sector secundario son las que transforman los recursos que se obtienen de la naturaleza, y acá está la industria. Y el terciario son los que no producen bienes, pero sí servicios. Y acá está pues el transporte, las finanzas, las actividades bancarias, la educación, etcétera, etcétera. Para ir terminando, de acuerdo al IEDEP, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial, se estima que el PBI del Perú para este año, o perdón, para el año pasado, es un dato del año pasado, iba a decrecer de 3.7, lo cual implicaría una recesión de 21 años. Después de 21 años a menos 2.7, o sea, que el crecimiento baje. ¿Ve? El consumo privado contraería después de 20 años, y la inversión privada caería en menos 14.5, y se registraría la cuarta caída en el presente década, en 10 años. Entonces, todo esto se ha dado por la pandemia, pues, ¿no? La pandemia ha hecho que se altere la actividad económica, no solo local, sino también mundial, y que han hecho, pues, que se tengan que actualizar los datos de las actividades económicas que se desarrollan en el país. Por ello es que hemos tenido actividades, unas más y otras menos, afectadas por la pandemia. O sea, todas han sido afectadas, pero unos más y otras menos. Por ejemplo, una actividad afectada tremendamente por la pandemia es el turismo, ¿no? El turismo ha sido una de las actividades más afectadas. Entonces, hasta acá vamos a avanzar la clase del curso de geografía, y no me despido porque después del receso vamos a ver lo que es el curso de cívica. ¿Alguna pregunta para ir cerrando? ¿Sí? Muy bien. Listo, chicos. Entonces, hasta acá estaríamos avanzando, y bueno, Dios mediante, nos vemos después del receso.